standing outside Stirling Castle in Scotland. Estamos parados aquí afuera del castillo de Stirling en Escocia. It has a lot of history here, Tiene mucha historia este lugar, but of special interest pero de interés especial to Americans and American Christians a los estadounidenses y cristianos estadounidenses is that King James, es que King James, el rey James VI of Scotland, el sexto de Escocia, first of England, primero de Inglaterra, who united the two countries under one crown, que unificó los dos países bajo una sola corona. he was tutored here, Él fue enseñado aquí. born in Edinburgh, Nació en Edinburgh, but tutored and raised here. pero enseñado y criado aquí. And Y he's of interest to us él es de interés para nosotros, because he, in 1611, porque en 1611, he published the King James Bible. él editó la Biblia de King James. Raised as a Protestant, Fue criado como protestante many of the y Puritans muchos de los puritanos thought he would be, sympathetic to their desires, pensaron que él iba a ser amistoso hacia los deseos de ellos. and they presented him Y le presentaron with a number of requests varias peticiones in the millenary petition. en la petición milenaria. He ignored most of it, Pero él ignoró la mayoría, but did agree pero sí estuvo de acuerdo to publish an official en Bible. publicar una Biblia oficial. And this became known Y esta Biblia llegó a ser conocida as the Authorized version como la versión autorizada in the UK, en el Reino Unido. and the King James version, Y la versión de King James, which is still used today, que todavía es usada hoy, as it's known, como es conocida, in America. en Estados Unidos. And this, of Y course, esto, por supuesto, was actually the New Testament. fue en realidad en el Nuevo Testamento. 90% of that New Testament El 90% de ese Nuevo Testamento was actually the work fue en realidad la obra of William Tyndale. de William Tyndale. The scholars and sages King James assembled Los estudiosos, los sabiondos que había reunido King James took over Tyndale's work, tomaron la obra de William Tyndale, who had been the first person que había sido la primera persona to translate the Bible into English en traducir la Biblia al inglés from the original Greek. del griego The New original, Testament. el Nuevo Testamento. Now, Wycliffe had done a translation 100 years before, Bueno, Wycliffe había hecho una Or so. traducción como 100 años antes, más o menos. roughly 100 something Más o years. menos 100 años But antes. his was from the Latin. Pero venía del latín. But it was a valiant effort either Pero way. fue un esfuerzo muy valiente. But Tyndale, Pero Tyndale, having access to the Greek teniendo acceso al griego because of Didier Erasmus, por Didier Erasmus, who assembled the Greek text together. que reunió todos los textos griegos. This was known as a breaker of chains, Esto fue conocido como un quebrador de cadenas, as David Daniel called it, como David Daniel lo llama, because it enabled porque permitió Tyndale que Tyndale to translate traduzca into the English language from the original Greek. la Biblia del griego original al inglés. The Catholic Church, of course, La Iglesia Católica, por had supuesto, opposed translations se into había vernacular languages. opuesto a las traducciones a los idiomas vernaculares. However, Sin embargo, the word prevailed, la palabra prevaleció. and even though Tyndale was made an outlaw, Y a pesar de que ahora Tyndale no estaba prohibido, era una persona ilegal, and martyred for his faith, fue martirizado por su fe, his work continued su obra continuó. and is even seen today Y es hasta hoy vista in the King James New Testament, en el Nuevo Testamento de King James, 90% of which el 90% del cual Oxford scholar David Daniel says el estudioso de Oxford David Daniel declara 90% of the King James Bible's New Testament que el 90% del Nuevo Testamento de la Biblia de King James is actually the work of Tyndale. es en realidad la obra de Tyndale. The sages and scholar King James assembled Los estudiosos y los sabiondos que habían sido reunidos por King James just took over and revised Tyndale's work. nomás habían tomado la obra que había hecho Tyndale y la revisaron. So there's a lot of history here, Así que hay mucha historia aquí, but this part pero esta parte is especially interesting. es especialmente interesante. Okay, God bless. Bueno, Dios te bendiga. Thanks for listening. Gracias por escucharnos Watching. y mirarnos.
just reflecting nomás reflexionando on an epic surf session en una sesión de surf épica I had in Scotland que tuve en Escocia, that you see in this video. que ven en este video. It actually was some of the funnest waves En realidad fueron una de las olas más divertidas that I experienced que tuve, completely by myself completamente solo, for a few hours por varias horas, until a couple Scottish locals came out hasta que un par de personas locales ahí escocesas and formed a Hebridean crowd of about 4 people in the water. vinieron y había una muchedumbre de las islas Hébrides ahí en Escocia de surf. And so it's really interesting how I came upon these waves. Así que fue muy interesante cómo llegué a estas olas, Because we came up porque nosotros vinimos, to the Hebrides fuimos a las Hébrides, a las islas, Islands in Scotland en in the north, Escocia, en el norte, where it gets pretty cold. donde hace bastante frío, And we came up for our anniversary y fuimos allí por nuestro aniversario. and had some divine appointments on the way Y tuvimos citas divinas en camino, that I'll share about later. que voy a compartirles más tarde. But it's interesting how I came upon these waves finally, Pero es interesante cómo llegué a estas because olas, we'd been there porque habíamos estado allí for quite a few days, por varios días and ya, I kept trying to surf these different spots, y estaba tratando yo de surfear diferentes lugares. and it seemed like I was always in the wrong place Y parecía como que siempre llegaba al lugar equivocado, at the wrong en time, el momento because the equivocado, wind was always blowing the waves out, porque el viento siempre estaba soplando en contra de las olas, even though it had some size. a pesar de que había tamaño en las And what olas. happened? ¿Y qué pasó? I got so desperate. Me desesperé tanto I said, Lord, que dije, Señor, help me. ayúdame. Remember that prayer. Recuerden esa It's a oración. good prayer. Es una buena Because oración. when you get to where you understand your need, Porque cuando llegamos al punto que realmente entendemos nuestra necesidad, for God's intervention necesitamos la intervención de Dios. and the weakness of your own self Y entendemos la debilidad de nuestra propia carne, de nuestro propio ser, to work things out, para resolver el asunto. that's where God moves. Ahí es cuando Dios se mueve. And so I said, Lord, help me. Entonces le dije, Señor, ayúdame. Shortly after this, Muy poquito después, I ran into yo me encontré a dude at the gas con station un muchacho en la estación de servicio who is a well-known Hebridean local. que era una persona local bastante conocida ahí en las Islas Hébrides. And I was thinking, Yo estaba pensando, Lord. Señor, you know, locals don't like to give away the info on the good spots. las personas locales no les gusta revelar la información de los lugares de surf locales. So I felt led Así que me sentí dirigido to share a few Holy Ghost surf stories with this guy, a compartir con él algunas historias de aventuras de surf en el Espíritu Santo. and he seemed blessed Y pareció que se sintió bendecido with what I shared with him. con lo que le compartí a And he él. looked around, Y miró a su make sure alrededor nobody else is listening. para ver que nadie He lo goes, estaba escuchando Listen, y dijo, escúchame, I'll tell you where the waves are really good right now, te voy a decir dónde están buenas las olas en este momento. and the wind will be offshore. Y el viento va a estar correcto. So he gave me directions. Entonces me dio instrucciones. It was a little complicated, Y era un poco but complicado, we followed them, pero seguimos eso and I ended up y llegué in these really fun shoulder to head high a unas olas que eran más o menos de 2-3 metros. bowly right-handers Eran de la mano derecha, eran como un bol bien formadas. to surf all by myself Para surfear yo solo, for about 3 hours or como so. por 3 horas más o menos. And like I said, until some other guys came out and still surfed for a little while longer. Y como les comenté, hasta que llegaron otros muchachos, igual surfeé bastante tiempo después. Mercedes here, Y Mercedes aquí, she filmed ella me filmó until the Arctic air hasta que el aire ártico wouldn't let her fingers function anymore, no dejaba que le funcionen los dedos más. and got some footage. Y consiguió entonces un poco de cine ahí, de film. So it was a blessed time. Así que fue un tiempo bendecido. The Bible says, La Biblia dice, delight yourself in the Lord, deleítense en el Señor and He'll give you the desires of your heart. y te dará los deseos, los anhelos de So tu corazón. I was just saying, thank you, Lord. Así que yo le dije nomás, gracias Señor. The ceremony of fitting retreat.
So we had been visiting Stirling Castle Bueno, habíamos estado visitando el castillo en Stirling, in Scotland, en Escocia. and we're headed up through the Highlands Y estamos en rumbo por las Highlands de Escocia, on our way to the Hebrides en camino a las Islas Hébridas for our anniversary. para nuestro aniversario. And man, had some crazy divine appointments that happened on the way. Y saben, tuvimos unas citas divinas increíbles en camino allí. I did not realize No me había dado cuenta that, whoa, it's such a long drive to these Scottish Highlands. que, wow, es un viaje bastante largo a través de las Highlands escocesas. And we got into an area Y llegamos a una zona where there was nothing, donde no había nada. no food, No había no comida, gas. no había gasolina, nafta. And man, we're just like, wow, we're hungry. Y dijimos, ay, tenemos hambre. And, you know, it's getting late. Y ya es tarde. What are we going to ¿Qué do? vamos a hacer? And so what happened, Entonces lo que pasó past the little building on the side of the road all fue by que itself, pasamos un pequeño edificio ahí en el camino de la ruta, ahí solito. after I passed it, Y después que lo pasé, I felt sentí the prompting of the Holy Spirit la inquietud del Espíritu Santo to turn around, de darme la vuelta, go back to that building. volver a ese There was no edificio. markings. I didn't know why. No había nada, no había ningunos carteles ni nada. Yo no sabía por qué estaba volviendo. And I began to turn the car around. Y empecé a dar vuelta el coche. And Mercedes says, what are you doing? Y Mercedes me dice, ¿qué estás haciendo? We're going to go, to our destination. Tenemos que ir a nuestro destino. I go, I felt led to go back. Pero sentí que el Señor me estaba So dirigiendo a we volver. headed back, a couple miles to this place on the side of the road. Entonces volvimos un par de kilómetros de regreso para este edificio ahí al lado de la ruta. We pulled up. Y llegamos It looked like it could have been some kind of inn or something at one time, but there was nothing on the outside now. y parecía como que era una posada quizás o algo por el estilo, pero en este momento no era nada. And there were lights on the inside. Y había luces prendidas adentro. So I went up and knocked on the door. Entonces me acerqué y toqué a la puerta. And this lady answered, Y una señora She's like, respondió y dice, hello, hola, may I help you? ¿puedo ayudarlos? I say, well, I was just wondering what kind of establishment this is. Y quería saber qué era este lugar. And she said, well, Dijo, bueno, my husband and I just bought it. mi marido y yo acabamos de comprarlo. It used to be Era antes, a B&B, era un B&B, like a little inn. como un pequeño motel, digamos, And hostel. we're refurbishing it Y estamos nosotros remodelándolo and going to start our new business. y vamos a empezar nuestro nuevo And she negocio. said, Y dijo, in fact, incluso I just cooked up acabo de cocinar justo some split pea and ham soup. una sopa de jamón con arvejas. How would you like to be our first test customer? ¿Qué tal les gustaría ser nuestros primeros clientes de prueba? I said, oh, that'd be great. Y dije, estaría muy bueno. And I went and got Mercedes, Entonces fui a buscar a Mercedes Patrick. y a Patrick, pretty small at that point. que era bastante pequeño ese And niño, she had to sit down y nos sentó ahí and fed us. y nos alimentó, nos dio de comer. Thank you, Lord, I'm Yo starving. dije, gracias Señor, estoy tan hambriento. Then the Lord opened the door to witness to her Y después el Señor abrió la puerta para que le podemos and shared testificar. the gospel with her effectively. Compartimos eficazmente el Evangelio, ella nos escuchó We were able to plant some seeds, y pudimos sembrar semilla, which is very important. que es muy importante, Because sometimes you plant, porque a veces uno siembra, sometimes a veces you water, uno riega, other times you harvest. otras veces And cosechamos. it's all valid and good. Y todo es válido, todo es bueno. And so after sharing Entonces después de compartir and planting y seeds, de sembrar of the semilla gospel, del Evangelio, I said, how about we pray for you and your new business? yo le dije, ¿qué tal si oramos she por was ti like, y tu "Oh, nuevo negocio? That'd be great. Y dijo, estaría muy bueno. So we prayed for her and blessed Entonces her. oramos por ella, It was, bendecimos el negocio An awesome moment. y fue un tiempo asombroso. And we went on our way. Y después ya partimos en camino. And the Lord had El another free food moment coming to us that was a little tricky. Tenía otro Later. momento de comida gratuita que iba a ser un poquito interesante que venía más tarde. We got to the place we were staying that night later, Nosotros llegamos pretty al late. lugar donde nos estábamos alojando esa noche, llegamos bastante tarde. And Mercedes had called ahead to let the guy know we're coming. Y Mercedes lo había llamado ya antes para avisarle que estábamos en camino. He's like, your room's all set, everything's great, no problem, we'll see you then when you Y get here. nos dijeron, sí, ya está todo listo con la habitación, todo está preparado para ustedes.
ustedes, así que nos vemos más tarde. And we get up there, Y llegamos al lugar, up in Ullapool, ahí en Ullapool, and the place is locked. y el muchacho, el lugar está cerrado, The con front door is llave. locked. La puerta está cerrada con llave. I go back to the car, it's like freezing. What are we going to do? I don't know if we can sleep in the car. Get hypothermia. Y vuelvo al coche y digo, no sé si podemos dormir en el coche, quizás nos agarremos hipotermia. And I got out of the car, started walking around the parking lot. Entonces me bajé del coche, empecé a caminar por el estacionamiento And I remembered our old friend Harold Bredesen, y me acordé de nuestro antiguo amigo Harald Bredesen, one of the fathers of the charismatic renewal. uno de los padres de la renovación He said, carismática. when you don't know what to pray, Y nos dijo que cuando uno no sabe qué debe orar, pray in the Spirit, oren en el espíritu, in tongues. en lenguas. So I walked around the parking lot, praying in tongues. Entonces me puse a recorrer el estacionamiento y empecé a orar en lenguas. Suddenly felt Y de repente sentí like the Lord's hand just came upon me, como que la mano del Señor and He había took me and directed me around the back of the building. venido sobre mí y me agarró y me dirigió a la parte de atrás del edificio. And there was a door, Y había una puerta ajar. que estaba entreabierta. Pulled it open. Yo la abrí, I'm inside. estoy adentro. I go to the front desk. Voy al escritorio de adelante There's our name. y ahí está nuestro There's our nombre, keys. ahí están las llaves. No dude around. No person who's the receptionist. No hay ninguna So- persona, ningún empleado ahí por ese lugar. I, made sure that door in the back doesn't close. Went and got Mercedes and Patrick. Me fijé bien que esa puerta de atrás no se cierre y fui a buscarlos a Mercedes y a And Patrick. I said, hey, we're in. Le dije, entramos. I'll explain later. Les explico más Let's go to tarde. sleep. Vamos a dormir. So we got up in the morning. Entonces nos despertamos esa mañana siguiente I'm walking through the hall. y estoy caminando por el pasillo. And the guy comes up Y el very muchacho sheepishly. se acerca Very muy embarrassed. tímido, muy avergonzado He's like, are you Mr. Marlowe? y me pregunta, ¿es usted el señor Marlowe? That would be me. Sería yo, sí. Oh, you're Ah. inside. How did you get in? ¿Usted entró? ¿Cómo llegó? I explained. Y le expliqué lo que pasó. And then he was like, I'm so embarrassed. Y me dijo, ay, estoy tan avergonzado. I was like, yeah, what happened to you? Le pregunté, ¿sí qué te pasó a ti? He said, oh, I went over to a friend's Y me dijo que había pasado a la casa de unos amigos to pick something up. para recoger algo And I lost track of time. y me olvidé When I del sat tiempo, down, del reloj, y cuando me senté he offered me something to drink and I me fell asleep ofreció una bebida y me caí dormido on the guy's couch. ahí en el sillón del amigo And slept the whole night there. y me quedé dormido toda la He's like, noche. I'm so glad you got in. Ay, dijo, gracias, qué bueno que pudieron entrar. I was like, it was only by the grace of God. Y yo le dije, fue solo por la gracia de Dios. He goes, well, listen, Dijo, bueno, escúcheme, your night last night, la noche que pasaron ayer free. es gratuita. And buffet breakfast this morning, Y el for you, desayuno your buffet family, para ustedes, para la familia, free. gratuito. Go eat Vayan a comer and accept my apology. y acepten mis And I disculpas. said, I accept your apology. Y le dije, te acepto tus disculpas. Christ forgave me for all my stupid things. Cristo me ha perdonado a mí por todas mis cosas tontas que he hecho. Turn to him, he'll forgive you. I forgive you. Vuelve tu corazón a Él y Él te perdonará. Yo te perdono. And so we went and ate, Entonces fuimos a comer and we're just, Lord, y dijimos, bueno, Señor, only you solo tú can turn this minus puedes like this hacer un menos. into a plus. Puedes convertir un menos a un más, como este. Thank you, Lord. Gracias, Señor. And we went up onto the Hebrides after that Y entonces pasamos hasta las Islas Hébridas más tarde. and had an awesome time. Tuvimos un tiempo asombroso allí. God rules. Dios rige. Hallelujah. Aleluya. God bless you. Dios te bendiga. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.